Bien, y ahora viene la parte más saborilla, la parte más pejiguera, que es aprenderte los verbos. Pero te voy a ayudar. Si tú comprendes lo que estás haciendo, si comprendes lo que estás diciendo y si controlas por qué dices eso, verás que es muy fácil de tragarse esta pildorita. Que no deja de ser una pildorita, lo reconozco. Pero no te puedes imaginar la riqueza de vocabulario y la riqueza de expresión que vas a coger cuando domines todos los verbos, porque al fin y al cabo todos los verbos siguen esta regla de conjugación. Y recuerda, la palabra conjugación es porque se juega con los verbos. Tienen un juego, tienen unas reglas y si tú las conoces, se las aplica a todos los verbos. Y como tú tienes la suerte de ser español, tú tienes la suerte de ser española, los verbos irregulares, pues lo dices solo. Date cuenta, por ejemplo, una pequeña curiosidad. Si yo te digo a ti, el participio pasado de beber, tú me dices bebido. El participio pasado de comer, tú me dices comido. El participio pasado de volver, tú me dices volvido. ¡Pim! ¿Por qué te equivocas? ¿Por qué dices volvido? ¿Por qué los niños chicos dicen volvido? Porque esas reglas, nosotros que somos españoles, las tenemos interiorizadas. Y tú sabes que el participio se hace acabado con los verbos que terminan en er o en ir, se hace con ido. Entonces, un niño chico dice he volvido, se le corrige 3 o 4 veces y ya se da cuenta que no, que ese es irregular y no cumple la regla, es vuelto. Pero lo que te quiero decir con este ejemplo es que tú las reglas ya las tienes en la cabeza, simplemente tienes que relajarte, respirar, controlar lo que estás diciendo y no dejarte llevar por el miedo. Primero, memoriza. Hay 10 formas verbales, bueno, formas verbales no, formas verbales son todas. Hay 10 tiempos verbales para el indicativo y 6 para el subjuntivo, pero que se someten a unas reglas muy concretas que hacen que cuando tú las comprendas esas reglas, lo vas a dominar. Para empezar, el presente de indicativo de los verbos de las 3 conjugaciones es el más sencillo, todo el mundo lo sabe. Es ahora yo del verbo acabado en ar, por ejemplo, amar, ahora yo amo, verbo acabado en er, ahora yo bebo, por ejemplo, de beber, y de verbo acabado en ir, por ejemplo, vivir, ahora yo vivo. Entonces tú sabes que es el presente, ahora, y te sale solo. Recuerda, y además eso te sirve para explicarte, para aplicarte y para memorizarlo. Recuerda el primer truquito de cuando empiezas a aprendértelo, haz trampa. Lee el primero, lee la primera persona del singular, lee el primero, di yo como. Y ahora tú tienes que ser capaz de decir, si yo has dicho yo como, tú tienes que seguir yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Y así con todos los tiempos verbales. La primera forma de estudiarlo es que lo leas, lee la primera, después lo tapas y pones la hoja del cuaderno, por ejemplo, sobre las fichas hasta finales del libro de lengua donde están los verbos. Y la primera la pones, la lees, yo como. Y ahora tú dices, tú comes, vale, lo he dicho bien, baja. Él come, vale, lo he dicho bien, baja. Nosotros comemos, vale, lo he dicho bien, baja. ¿De acuerdo? Tú solo te vas evaluando. Bien, vámonos con los tiempos verbales. Ya sabes que tenemos tiempos en presente, en pasado, en futuro y en condicional. Ahí siempre había discusiones. Había quien decía que el condicional no era un tiempo verbal, sino que era un modo. Y además yo recuerdo cuando yo era chico, yo tenía tu edad, el condicional le decíamos el futuro hipotético. Porque el condicional es yo bebería si, hipotético significa probable. De hecho también se llamaba futuro probable. A lo mejor yo bebería si, yo saltaría si, es el condicional. Venga, empezamos. El presente, ya te lo he dicho. Pasados está el pretérito perfecto simple, el tajante, el que tiene la tilde. Yo bebí, yo amé. Y ahí tú sigues. El pretérito perfecto compuesto. Acuérdate que se hace con el presente de haber más participio. Yo he comido o yo he bebido. Y además los tiempos compuestos son los más fáciles. ¿Por qué? Porque siempre es igual. Solo tienes que poner el participio del verbo que estés conjugando. Del verbo opinar, pues yo he opinado. Del verbo saltar, tú has saltado. Del verbo ingerir,
El ha ingerido es el más fácil. No te amargues con los tiempos compuestos porque al revés, son los más fáciles. El presente de haber, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han, más el participio. Después tenemos el pretérito anterior, que se forma con el pretérito perfecto simple de haber más el participio. Es el de V, que también se usa poquito. Yo hube dicho, yo hube saltado, tú hubiste olvidado, él hubo. Se usa poco, pero sí se usa, lo conoces. Después tenemos el pretérito imperfecto. Ese es el que acaba en aba o en ia. Tú acuérdate de que el pretérito perfecto simple es el de la tilde, comí, salté. Y el pretérito imperfecto es el que acaba en aba o en ia. Yo amaba, yo bebía, yo saltaba, yo reía. Ese es el pretérito imperfecto. La primera conjugación lo hacen aba, abas, aba, ábamos, abáis y aban. Y la segunda y la tercera conjugación, los verbos acabados en er y en ir, lo hacen con ia, ias, ia, íamos, iais, ian. El pretérito pluscuamperfecto, pues se forma con el imperfecto de haber, por eso lo pongo siempre junto. Se forma el imperfecto de haber más el participio. Yo había comido, tú habías olvidado, él había saltado, nosotros habíamos vivido, vosotros habíais cocinado y ellos habían recogido. Esos son los 1, 2, 3, 4 y 5 verbos del pasado del indicativo. El perfecto simple y el perfecto compuesto, que es con el presente de haber más participio. El pretérito perfecto anterior con el perfecto simple de haber más participio. El imperfecto y el pluscuamperfecto con el imperfecto de haber más participio. Después los futuros, el libro lo pone simple o compuesto. Ya sabes que se llama o futuro simple y futuro compuesto, y otros libros también dicen futuro y futuro perfecto. Perfecto y compuesto, recuerda el anterior vídeo, es el mismo. Los futuros es muy fácil porque es el infinitivo más has, ha, hemos, eis, han. El infinitivo más has, ha, hemos, eis, han. Y además, para que tengan la curiosidad, tú sabes que ese verbo es más o menos, ese tiempo verbal es más o menos nuevo. Hace 300, 400, 500 años, cuando el futuro no existía, sino se decía he de comer o de comer de beber has. Y ya se juntó y por eso es comeré, que es de comer de comer, tengo que comer. De comer has, tienes. Has de comer, comerás. Bien, es el futuro simple. El futuro compuesto se forma con el futuro de haber más participio. Y por fin el condicional, que ya sabes que es un futuro hipotético. También se llama así. Ya no lo encontrarás, pero a lo mejor en algún sitio encuentras el nombre de futuro hipotético o futuro probable, que es el infinitivo más ia. Sería, entonces, de comer, comería, comerías, comería. De saltar, saltaría, saltaría, saltaríamos, saltaríais, saltarían. Y el condicional compuesto, que es el condicional simple de haber, habría más participio. Yo habría comido, yo habría saltado, tú habrías comido. Tú habrías, en fin, todos. Del subjuntivo, recuerda que si del indicativo son 10, del subjuntivo son 6. ¿Por qué? Porque el subjuntivo ni tiene condicional y ya sabes que como no tiene condicional, ni condicional simple ni condicional compuesto, fuera. Y tampoco tiene pretérito perfecto simple. Por lo tanto, tampoco tiene pretérito perfecto, pretérito anterior. Así que esos son los 4 que no tiene el subjuntivo. Si tiene su presente. Y para que recuerdes el subjuntivo, como ya te expliqué en el vídeo anterior, para estudiarte los verbos del subjuntivo, yo te recomiendo, así lo aprendí yo, que siempre te ponga en silencio la muletilla en la cabeza. Es necesario que yo... Venga, Cayetano, el presente subjuntivo del verbo olvidar. Piensa, es necesario que yo olvide. Es necesario que tú olvides. Es necesario que él olvide. Los pasados del subjuntivo. Pues si ya sabemos que existe el presente del subjuntivo, existe el pretérito perfecto compuesto, porque igual que siempre se forma con el presente de haber más participio. Entonces tú piensas cuando yo haya comido, cuando tú hayas saltado, cuando él haya olvidado.
El pretérito imperfecto es el que acaba en iera o en ese. El de yo comiera o comiese. Hombre, si yo comiera o comiese, si tú comieras, ya sabes, el truquillo para conjugar bien los tiempos del subjuntivo es siempre poner delante un enlace, ya veremos este tipo de palabra, que subordine. Es necesario que cuando yo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para el pretérito imperfecto, si yo supiera o supiese esto, de comer, si yo comiera o comiese, de saltar, si yo saltara o saltase. El pretérito pluscuamperfecto, pues es con el pretérito imperfecto del verbo haber más participio. Entonces, si yo hubiera, hubiese sabido, pero tú el sí no lo digas en la conjugación, tú lo piensas. Hombre, si yo hubiera sabido, si tú hubieras llevado, si él hubiese recordado, si nosotros hubiésemos traído, todo eso son pretéritos pluscuamperfectos del subjuntivo. Y por fin ya el futuro del subjuntivo, que ya te he dicho que no se usa, ¿de acuerdo? Es curioso porque es igual que el futuro, pero con el acento cambiado. Si el futuro es yo amaré, perdón, el futuro es yo amaré, el futuro del subjuntivo es yo amaré. Ya sabes que no se usa. Ten mucho cuidado a la hora de cometer la falta de ortografía de ponerle o no ponerle la tilde, porque si tú me dices yo amaré, aquí no pone yo amaré, aquí pone yo amaré, que es el futuro del subjuntivo. Yo amaré sí es el futuro del indicativo. Es la única trampa que puedes tener, que tienes que tener cuidado. Y si se utiliza poco el futuro simple del subjuntivo, menos aún se utiliza el futuro compuesto, que es si yo hubiera o hubiese amado, si tú hubieras o hubieses amado. ¿De acuerdo? Y ya está, yo creo que no se me olvida nada. No, si yo hubiere, cuidado que el presente del futuro compuesto del subjuntivo es si yo hubiere amado, si tú hubieres amado. Y ya sabes que el futuro compuesto del subjuntivo es que no se usa. Te lo lees, te lo aprendes y ya está. Repito el subjuntivo. Presente, tú te pones la muletilla, es necesario que yo cante, es necesario que yo beba. Los pasados, pretérito perfecto compuesto, porque se hace con el presente del subjuntivo más el participio. El pretérito imperfecto, que es comiera, si yo comiera o comiese, si tú bebieras o bebieses. El pretérito pluscuamperfecto, que se hace con el pretérito imperfecto del verbo haber, que siempre es el auxiliar, más el participio. Si yo hubiera o hubiese sabido esto, si tú hubieras o hubieses sabido. Y lo futuro que no se usa. Yo amare, tú amares, el amare. Yo hubiere amado, tú hubieres amado, no se usa. ¿De acuerdo? Pero te lo tienes que aprender. No te asustes, no le tengas miedo. Acuérdate que son 10 y 6 y verdaderamente son 4. Y aprendiéndote la combinación de los tiempos compuestos, si te das cuenta, se queda en nada. Piénsalo despacito, madúralo y apréndetelo. Hasta luego.